A veces siento que he vivido toda mi vida creyendo que el clima era solo un telón de fondo, hasta que me di cuenta de que siempre ha sido el verdadero protagonista. Lo que más me asusta no es el futuro incierto, sino el pasado certero. La Tierra se ha congelado y descongelado tantas veces que he empezado a ver este calor actual como un privilegio temporal, una tregua que no nos pertenece. Mientras todos hablan solo del presente, yo solo puedo pensar en lo que está escrito en las profundidades del hielo, como una antigua advertencia que insiste en volver. Lo más extraño es darme cuenta de que vivimos exactamente en medio de un ciclo de 100.000 años, un ciclo que nunca ha fallado. Y cuando comprendí que este calor reconfortante es solo el intervalo entre dos vastas extensiones de hielo, sentí que el suelo se movía dentro de mí. Nada de lo que hemos construido existiría si el planeta no hubiera decidido calentarse durante unos miles de años. Es casi ofensivo darnos cuenta de lo dependientes que somos de esta brecha, una brecha que siempre se cierra. Los datos científicos no me dejan lugar a ilusiones. Repiten la misma historia, capa por capa, como si la Tierra intentara recordarnos de lo que es capaz. No es ficción ni especulación, es un patrón tan sólido como las rocas que lo marcan. Y cuando observo esta narrativa geológica, veo que la siguiente página ya está escrita, aunque aún no se haya pasado. Siempre he tenido la sensación de que dormimos en una historia mucho más grande de lo que imaginamos, como personajes que no han leído el prólogo. Y quizá por eso siempre vuelvo al mismo punto. El frío no es un futuro posible, es inevitable. El planeta siempre vuelve al hielo, como si cumpliera un destino antiguo e innegociable. Y comprender esta verdad ha cambiado mi forma de verlo todo, incluso a nosotros mismos. Mientras muchos intentan predecir lo que está por venir, yo solo puedo revisitar lo que ya sucedió. Porque es allí, en el pasado helado de la Tierra, donde la próxima edad de hielo revela sus primeras sombras. Y de alguna manera, siento que esta historia no solo está regresando, ya ha comenzado a respirar a nuestro alrededor. Siempre pensé que las historias más aterradoras eran las que los libros evitaban contar, hasta que me di cuenta de que la Tierra misma guarda su propia colección de secretos enterrados en silencio. Cuando descubrí por primera vez los registros paleoclimáticos, sentí como si abriera un antiguo diario escrito en milenios de hielo. Allí, línea a línea, la temperatura de la Tierra narraba sus estados de ánimo a lo largo de cientos de miles de años. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que este patrón no era aleatorio, era una advertencia. Al descubrir que nuestro planeta atraviesa ciclos glaciares de aproximadamente 100.000 años, sentí un auténtico escalofrío, de esos que no provienen del frío, sino de la conciencia. Es extraño darme cuenta de que vivimos en el intervalo cálido, este pequeño respiro antes del regreso del gran invierno. Y este pensamiento me acompañó durante días, como un eco persistente. La idea de que todo lo que conocemos es solo un intervalo entre paredes de hielo me hizo ver la historia de la humanidad desde una perspectiva diferente. Y desde entonces no he podido ignorar esta llamada ancestral. Mi contacto con artículos científicos de la NASA y estudios paleoclimáticos me hizo comprender que la Tierra cambia silenciosamente, como quien se prepara para un espectáculo sin público. Los datos sobre isótopos de oxígeno, medidos en núcleos de hielo de la Antártida y Groenlandia, revelan picos y valles de temperatura con una precisión casi cruel. Ya no era una hipótesis, era una señal que se repetía durante eones. Y cuando comprendí la constancia de estos ciclos, sentí como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas gigantesco. Fue en ese momento que comprendí que la historia del planeta es, de hecho, una gran historia de supervivencia. Somos solo la última página, escrita a toda prisa, aún húmeda. Y a medida que avanzaba en las lecturas, comencé a notar conexiones que nunca antes había percibido entre el clima, la órbita de la Tierra y los movimientos planetarios. Los científicos lo saben desde hace décadas, pero para mí fue como si escuchara el planeta susurrar su propia historia, fría, vasta e inevitable. Y así, incluso antes de ahondar en los detalles técnicos, ya me atrapó la sensación de haber tropezado con algo más grande que yo, algo que explicaba no solo el pasado, sino también el futuro. Y esta premonición me impulsó a los siguientes capítulos de esta escalofriante investigación,
donde cada nuevo descubrimiento parecía abrir una puerta a un pasillo aún más profundo. Siempre he tenido la sensación de que el pasado no desaparece, simplemente se asienta en silencio, esperando a que alguien tenga el coraje de excavar lo suficientemente profundo. Cuando vi por primera vez un núcleo de hielo extraído de la Antártida, sentí que estaba ante un testigo ocular de eras enteras. Ese cilindro transparente contenía burbujas de aire atrapadas durante más de 80.000 años. Era como sostener el aliento mismo de la Tierra en las manos. Y allí, en esas pequeñas imperfecciones congeladas, se escribía una historia inimaginable. Al estudiar los gráficos derivados de estos núcleos, me di cuenta de la claridad con la que la temperatura del planeta subía y bajaba con el tiempo. Las fluctuaciones no eran sutiles, eran caídas abruptas, recuperaciones lentas, pausas enigmáticas, todo registrado capa por capa. Y cuanto más analizaba, más sentía que estaba descubriendo un patrón casi ritual. Era imposible mirar esos datos sin sentir el peso de la repetición. El hielo no miente, preserva la verdad con más integridad que cualquier reliquia humana. Lo que más me impresionó fue notar la presencia de polvo acumulado en ciertos momentos, polvo traído por vientos más secos y fríos. Estas partículas contaban la historia de la expansión continental congelada, del crecimiento de los desiertos y del retroceso de los océanos. Era como si el planeta entero hubiera contraído sus músculos para sobrevivir a una larga noche. Y comprender esto me hizo ver el clima no como una escena de fondo, sino como un personaje activo, en constante cambio, que moldeaba a todos los demás. También descubrí que estas capas conservan marcadores de erupciones volcánicas, variaciones solares e incluso eventos cósmicos. Cada línea en el hielo parecía un capítulo de un vasto libro, donde la Tierra narraba sus traumas y renacimientos. Y a medida que profundizaba en estas lecturas, comencé a comprender cómo estos pocos centímetros de hielo representaban miles de años comprimidos, protegidos, ocultos de todos nosotros. Era un archivo vivo, esperando ser descifrado. Y cuanto más asimilaba estos datos, más fuerte se hacía la sensación de que todos caminábamos sobre los vestigios de eras mucho más vastas de lo que nuestra imaginación puede comprender. El hielo me mostró que el próximo gran ciclo no es una especulación futurista, sino la consecuencia natural de un patrón repetido. Y fue esta comprensión la que me llevó a explorar el enigma de los movimientos planetarios, donde la historia adquiere un nuevo tono. Siempre me resultó curioso cómo la Tierra parece actuar por sí sola, hasta que me di cuenta de que, al igual que nosotros, responde a fuerzas superiores a su control. Al profundizar en la teoría de Milankovitch, sentí como si leyera la partitura secreta que rige el ritmo climático del planeta. La inclinación, la excentricidad y la precesión de la órbita terrestre no son solo datos astronómicos, son medidas de una danza lenta, precisa e inevitable. Y comprender esto me hizo ver las edades de hielo no como accidentes, sino como repeticiones coreografiadas a lo largo de cientos de miles de años. Fue casi inquietante observar cómo cambios sutiles, a veces un simple grado en la inclinación del eje, pueden transformar el mundo entero. Un océano puede congelarse, un bosque puede convertirse en un desierto, una civilización puede desaparecer sin explicación. Y todo esto debido a la forma en que recibimos la luz solar. A veces creo que vivimos en una ilusión de control, mientras el planeta, en silencio, sigue obedeciendo un reloj que no construimos. Con cada ciclo orbital, la Tierra parece ajustar su clima, como si se preparara para la siguiente página. Lo más intrigante es que Milankovitch calculó esta danza mucho antes de que tuviéramos la tecnología para demostrarla. Y cuando los núcleos de hielo, los sedimentos oceánicos y los registros fósiles confirmaron los detalles de su teoría, sentí como si estuviera presenciando una revelación inevitable. Los ciclos de 100.000, 41.000 y 26.000 años encajan en las fluctuaciones observadas como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan.
Fue difícil no sentir un escalofrío al darme cuenta de esta precisión casi cósmica. Al profundizar en estos estudios, comencé a comprender que el verdadero mensaje no solo residía en las cifras, sino en su consistencia. La Tierra ha seguido este ritmo durante al menos 3 millones de años, como un metrónomo geológico. Nada en la historia de la humanidad, imperios, guerras, inventos, se acerca a esta escala. Y aceptar esto me produjo una extraña sensación, como si simplemente estuviéramos transitando por un escenario que existió mucho antes de nosotros y que seguirá existiendo mucho después. Y al conectar estos puntos, una nueva inquietud comenzó a crecer en mí. Si nos encontramos en un intervalo cálido entre ciclos glaciales, entonces esta danza no está en pausa, simplemente está en constante cambio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las señales del próximo ritmo ya están empezando a aparecer en lugares sutiles, preparando el terreno para algo mucho más grande. Siempre me ha impresionado cómo la Tierra anuncia sus cambios más profundos con gestos casi imperceptibles. Mientras muchos esperan señales dramáticas, he aprendido a observar lo sutil. Ese ligero enfriamiento en los registros oceánicos, la tímida expansión de glaciares aislados, la discreta alteración en la circulación atmosférica. Es curioso darse cuenta de que el planeta rara vez grita, susurra, y son estos susurros los que, al ignorarse, terminan convirtiéndose en el preludio de eras glaciales enteras. Así fue en el pasado, y los datos muestran que el patrón no cambia. Al estudiar las transiciones entre períodos interglaciares y glaciares anteriores, observé que siempre comienzan de forma casi ingenua. Una suave disminución de la insolación en el hemisferio norte, veranos menos intensos, una acumulación gradual de nieve que no se derrite por completo. Estas pequeñas acumulaciones, año tras año, se convierten en gruesos mantos que reflejan más luz solar hacia el espacio, y esta reflexión aumenta el enfriamiento, lo que genera más nieve, lo que a su vez genera más enfriamiento. La Tierra entra en su propio ciclo, casi como si ajustara su respiración, más lenta, más profunda, más fría. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que estos cambios no ocurren en décadas, sino en siglos. Son demasiado lentos para que un ser humano los perciba durante su vida, demasiado rápidos para ignorarlos al observarlos en gráficos que abarcan miles de años. Es como ver una sombra avanzar lentamente por un campo. Al principio no te asusta, pero crece, y cuando crece lo suficiente, es demasiado tarde para fingir que no estaba allí. Los estudios de sedimentos marinos revelan exactamente este patrón, una desaceleración progresiva de la corriente termoalina que anuncia la transición a un clima mucho más severo. Y en este proceso, el planeta parece entrar en un estado de reorganización silenciosa. Las regiones que antes eran húmedas se vuelven secas. Las zonas templadas comienzan a experimentar inviernos más largos. Los bosques cambian de composición. Los desiertos se transforman. Todo esto sin catástrofes instantáneas, pero con un rigor implacable. Es la naturaleza ajustando sus engranajes internos. Y cuando me di cuenta de que todas estas señales formaban un mosaico coherente, sentí como si estuviera observando un mecanismo gigantesco preparándose para su siguiente movimiento. Y a medida que conectaba estas pistas, crecía en mí la sensación de que el océano albergaba aún más respuestas, como si sus corrientes y temperaturas fueran el verdadero presagio de lo que estaba por venir. Era inevitable seguir este rastro, porque el mar siempre habla cuando el clima está a punto de cambiar. Siempre he tenido la impresión de que el océano sabe cosas antes que nosotros. Reacciona primero, guarda señales que solemos percibir demasiado tarde y registra los cambios con la precisión de un diario intachable. Cuando empecé a estudiar la circulación termoalina, sentí como si observara el corazón de la Tierra latiendo a cámara lenta. Cada variación de salinidad, cada fluctuación de temperatura en las aguas profundas parecía llevar una advertencia oculta, un presagio de transformaciones que solo más tarde se harían visibles en tierra. Y era imposible no sentir el peso de esa comprensión. El debilitamiento de esta circulación, documentado en registros paleoclimáticos y comparado con mediciones modernas, siempre ha precedido a descensos bruscos de temperatura en el hemisferio norte.
Es impresionante cómo algo tan invisible al ojo humano puede alterar continentes enteros. Cuando la corriente disminuye, el transporte de calor disminuye y las regiones que antes disfrutaban de climas templados comienzan a registrar inviernos más largos, secos y rigurosos. Este patrón se repitió en periodos glaciares anteriores, como un reloj persistente que se niega a detenerse. Lo más curioso es que el océano deja rastros de este comportamiento en sus propios sedimentos. Capas ricas en foraminíferos, cambios en la composición química, variaciones isotópicas. Todo esto conforma un archivo detallado del clima global. Cuando analicé estos datos por primera vez, sentí como si estuviera descifrando un lenguaje antiguo donde cada fragmento microscópico contaba la historia de un enfriamiento progresivo. Las pistas estaban ahí, silenciosas y organizadas, esperando a que alguien las conectara. El Atlántico Norte, en particular, parece ser el escenario donde siempre comienza el siguiente gran evento climático. Pequeños cambios en la distribución del hielo marino, variaciones en la evaporación, desplazamientos en la línea de hielo, estos detalles moldean el destino de miles de años. Es extraño darse cuenta de que la historia de la humanidad dependa tanto de factores tan alejados de nuestra percepción cotidiana. Pero al profundizar en estos estudios, comencé a ver el planeta como un organismo vivo, reaccionando, adaptándose y preparándose para su siguiente fase. Fue precisamente al comprender esta sensibilidad del océano que comencé a investigar la otra cara de este ciclo, las extinciones silenciosas que acompañan a cada edad de hielo. Como si el planeta, al cambiar su ritmo, no solo transformara paisajes, sino que borrara capítulos enteros de la vida misma. Siempre me ha fascinado cómo la Tierra cambia de capítulos sin contemplaciones. Mientras registramos cada detalle de nuestras vidas, el planeta pasa páginas enteras sin mirar atrás. Cuando empecé a estudiar las extinciones asociadas a los periodos glaciares, sentí una extraña mezcla de humildad e inquietud. Con cada ciclo de enfriamiento, las especies desaparecen sin alardes, como si hubieran comprendido que ya no eran necesarias en ese escenario congelado. Es un silencio inquietante, porque no hay drama, ni explosión, ni advertencia explícita, solo la desaparición. La gran megafauna, como los mamuts lanudos y los tigres dientes de sable, ha ido desapareciendo a medida que el clima ha reducido sus posibilidades de supervivencia. Siempre imaginé a estos animales como guerreros ancestrales, resilientes, casi invencibles. Pero cuando los datos muestran descensos poblacionales que acompañan a los periodos más fríos, queda claro que la fuerza no basta cuando todo el mundo decide cambiar. Y no solo fue la fauna. Bosques enteros se retrajeron, territorios se desplazaron y especies más pequeñas perdieron sus nichos sin siquiera percatarse del momento exacto en el que el suelo se movió bajo sus pies. Lo que más me perturba es darme cuenta de que algunas de estas desapariciones fueron tan sutiles que solo las notamos miles de años después. No hubo un día específico en el que se observara el último animal o planta. Fue un proceso lento, un borrado gradual, como la tinta que se desvanece sin que nadie la vea. Y esto me hizo reflexionar sobre cómo la vida es, al mismo tiempo, resiliente y frágil. El profundo cambio climático no lo destruye todo de golpe, lo erosiona, deshace decisiones evolutivas que ya no encajan. En este contexto, las culturas humanas primitivas también sufrieron sus propias disrupciones. Pueblos enteros cambiaron de ruta, abandonaron regiones, olvidaron tecnologías e inventaron otras simplemente para sobrevivir a las transformaciones del hielo. La arqueología está llena de vestigios que sugieren migraciones forzadas, adaptaciones abruptas y reorganizaciones sociales moldeadas por paisajes que se volvieron inhabitables. Resulta extraño pensar que la historia humana nunca ha sido lineal, siempre ha oscilado al ritmo de la temperatura. Y al ahondar en este mosaico de pérdidas y reorganizaciones, me di cuenta de que la última gran glaciación dejó un rastro particularmente intrigante, un conjunto de eventos humanos que parecen haber sido moldeados directamente por el frío extremo. Era inevitable seguir este rastro para comprender qué le sucedió a nuestros antepasados cuando el mundo se congeló por última vez.
Siempre me han atraído las historias donde la humanidad se ve obligada a reinventarse a cada paso, y pocas épocas han exigido tanta reinvención como el último máximo glacial. Al estudiar los registros arqueológicos de este periodo, sentí como si estuviera trazando huellas casi borradas en la nieve. Entre 26.000 y 19.000 años atrás, nuestros antepasados caminaron por un planeta que no se parecía en nada al nuestro. El frío no era un evento, era el paisaje mismo. Y esta realidad moldeó comportamientos, creencias, rutas e incluso nuestra forma de relacionarnos con la supervivencia. El nivel del mar bajó unos 200 metros, revelando continentes conectados que ahora están sumergidos. Siempre me ha impresionado imaginar poblaciones humanas recorriendo regiones que, para nosotros, ya ni siquiera existen. Caminaron sobre lo que hoy es océano, cazaron animales que vivían en gigantescas tundras y acamparon en zonas que ahora son mares profundos. Es extraño pensar que el mundo que conocemos es solo una versión temporal de la superficie terrestre, moldeada por un intervalo cálido entre dos extremos. Al visitar los refugios rocosos de Europa y los yacimientos arqueológicos de Siberia, me di cuenta de la profunda influencia que este periodo tuvo en nuestra historia. Surgieron herramientas más sofisticadas, no por ambición, sino por necesidad. Se mejoraron los refugios, se reforzó la vestimenta y los rituales se hicieron más frecuentes. Incluso el arte rupestre adoptó formas que sugieren no solo una expresión simbólica, sino también un intento de mantener la memoria en un mundo árido y hostil. Era como si cada dibujo fuera una protesta silenciosa contra la supresión. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la migración humana a América, que ocurrió precisamente durante este periodo, facilitada por el puente terrestre que conectaba Siberia con Alaska. Este simple detalle geológico, un corredor expuesto por la retirada de los mares, moldeó siglos de historia humana. Siempre me ha asombrado la coincidencia entre clima, geografía y cultura, como si todos pendiéramos de hilos invisibles que el planeta mueve a su antojo. Fue entonces cuando comprendí cómo las edades de hielo no solo redefinen el paisaje, sino que reorganizan por completo nuestras posibilidades como especie. Y al conectar estos fragmentos del pasado de la humanidad, comencé a notar algo inquietante. Señales modernas que, aunque sutiles, se asemejan a los mismos desencadenantes naturales que precedieron a ciclos glaciales anteriores. Era inevitable seguir esta pista, porque la historia rara vez cambia su esencia. Siempre me ha parecido curioso cómo las señales más importantes no llegan de golpe, sino con pequeñas anomalías que casi pasan desapercibidas. Cuando empecé a comparar los registros modernos con los ciclos glaciares antiguos, sentí ese escalofrío familiar, el escalofrío de la repetición. La órbita terrestre ya ha entrado en la fase descendente del ciclo de insolación, especialmente en el hemisferio norte, donde siempre comienzan las glaciaciones. No es algo dramático, no es algo que sintamos en la piel, pero está ahí, marcado en los cálculos astronómicos con la misma frialdad que un reloj que no se detiene. Y era imposible ignorarlo. Lo curioso es que a pesar del calentamiento actual, causado principalmente por la actividad humana, la tendencia orbital continúa su curso natural. Esto siempre me ha dado una sensación extraña, como si intentáramos calentar una habitación mientras todo el edificio se enfría lentamente. Los científicos saben que el calentamiento contemporáneo es real y se está acelerando, pero también reconocen que la danza orbital no se ha cancelado. Y al comparar estos dos movimientos opuestos, siento que vivimos un momento climático único en la historia del planeta. Es como si estuviéramos prolongando el intervalo cálido, pero sin poder detener la lógica general. El comportamiento de los glaciares también revela señales contradictorias. Mientras algunas zonas se derriten a un ritmo acelerado, otras comienzan a registrar un aumento de masa, especialmente en regiones del interior de la Antártida Oriental. Esto no basta para revertir las tendencias globales, pero se asemeja mucho a ciertos patrones del inicio de las transiciones glaciares pasadas. Y este tipo de detalle siempre me intriga, porque el planeta rara vez se mueve en línea recta, oscila, duda, se compensa, avanza.
Todo esto ocurre a lo largo de siglos, pero las primeras señales ya se encuentran dispersas como migas de pan en el camino. Otro punto que siempre me llama la atención es el comportamiento de las corrientes oceánicas. Estudios recientes sugieren cambios lentos pero constantes en la circulación del Atlántico Norte. Nada que presagie un colapso ni mucho menos, sino algo que evoca cambios similares observados en periodos preglaciales. Hay una sutileza en estos datos que me hace pensar en engranajes que se ajustan lentamente, quizás preparando condiciones que solo tendrán sentido en retrospectiva. Y esta perspectiva temporal siempre me deja sin palabras por unos instantes. Y al conectar cada una de estas señales, orbitales, glaciales, oceánicas, me di cuenta de que el siguiente tema debía ir más allá de los registros naturales. Debía abordar el único elemento que nunca existió en las glaciaciones anteriores, la tecnología humana, esa herramienta que intenta, por todos los medios, sortear lo inevitable. Siempre me sorprende cómo en tan solo unos siglos nos hemos acostumbrado a creer que dominamos el planeta. Pero al comparar este pensamiento con los ciclos glaciales, la sensación cambia por completo. La tecnología nos ha brindado calor, comodidad, pronósticos meteorológicos, satélites y máquinas capaces de mover montañas. Sin embargo, al comparar todo esto con el alcance de un ciclo natural de 100.000 años, percibo un contraste casi desconcertante. Es como intentar contener una avalancha con las manos desnudas. Y aún así, no puedo evitar admirar el esfuerzo humano por comprender y, en cierto modo, posponer lo inevitable. La geoingeniería, por ejemplo, surgió como una especie de magia moderna, un intento de manipular la atmósfera a gran escala. Cuando leí sobre técnicas como la inyección de aerosoles estratosféricos o la fertilización oceánica, sentí una mezcla de fascinación y temor. Son ideas audaces, capaces de alterar el equilibrio energético del planeta, pero conllevan riesgos que parecen mayores que cualquier beneficio inmediato. Y a veces me pregunto hasta dónde podemos llegar antes de que la propia Tierra nos recuerde que existen límites físicos innegociables. Las infraestructuras modernas, ciudades enteras diseñadas para soportar condiciones extremas, también demuestran cuánto nos esforzamos por adaptarnos de antemano. Redes eléctricas, sistemas de calefacción, almacenamiento de alimentos, agricultura controlada. Todo esto nació no solo del progreso, sino de la conciencia silenciosa de que el clima no permanece inalterado. Cuando reviso registros de países acostumbrados a inviernos rigurosos, veo a una humanidad que ha aprendido a anticiparse. Pero incluso estas estructuras parecen pequeñas cuando pienso en los glaciares continentales que avanzan miles de kilómetros. Lo que realmente me impresiona es el avance de las simulaciones climáticas, modelos capaces de analizar el comportamiento de la atmósfera y los océanos con un nivel de detalle que nuestros antepasados jamás imaginaron. Estos modelos nos ayudan a visualizar posibles escenarios, comprender las consecuencias y planificar respuestas. Y aún así, cada nueva generación de simulaciones refuerza el mismo mensaje. Los ciclos naturales continúan, indiferentes a nuestra prisa. Podemos retrasar algunas consecuencias, pero no podemos reescribir el motor geológico y astronómico del planeta. Fue en este equilibrio entre la capacidad humana y las fuerzas naturales que comprendí la importancia de este último tema, porque a pesar de toda la tecnología, todos los intentos de control y toda la esperanza que depositamos en nuestros inventos, hay algo ineludible: el regreso de la edad de hielo. Y comprender lo que eso significa es afrontar de frente la parte más profunda de esta historia. Siempre me ha intrigado esta sensación de que vivimos en una especie de intervalo privilegiado, como si la Tierra nos hubiera concedido un raro momento de calidez antes de volver a la página. Cuando me di cuenta de que cada glaciación regresa con la misma determinación de siempre, sentí una mezcla de respeto e inquietud. No es un castigo ni un evento repentino, es simplemente la mecánica del planeta cumpliendo su ciclo. Y aceptar esto me hizo ver el futuro no como un enemigo, sino como un gigante dormido que inevitablemente despertará. La próxima edad de hielo, cuando llegue, no comenzará con tormentas devastadoras ni cambios abruptos de la noche a la mañana. Llegará como siempre, con la disminución gradual de la luz solar,
la acumulación de nieve que no se derrite por completo y el lento avance del hielo sobre regiones que antaño prosperaban. Es extraño pensar que un cambio tan monumental comience de forma tan discreta. Y quizás eso es lo que más me impresiona, la grandeza que surge de lo casi imperceptible. Un cambio microscópico en el equilibrio energético puede redefinir continentes enteros en unos pocos miles de años. Cuando pienso en el impacto sobre nosotros, los humanos modernos, me doy cuenta de cómo nuestra vulnerabilidad queda a la vez enmascarada y expuesta. Contamos con tecnologías avanzadas, sí, pero seguimos dependiendo de suelo fértil, agua líquida y rutas estables. Y cuando el hielo avanza, redefine todo eso. Regiones enteras, que actualmente son centros culturales y económicos, se volverían inhabitables. Las poblaciones migrarían en masa, no por conflictos ni oportunidades, sino por el aumento del frío. Y este desplazamiento sería una de las mayores revoluciones humanas que hayamos presenciado. Lo más curioso es que a pesar de la certeza de que el ciclo volverá, nadie sabe exactamente cuándo. Podría tardar decenas de miles de años, podría retrasarse por factores naturales y antropogénicos, podría seguir un ritmo diferente al del pasado. Y es precisamente este intervalo de incertidumbre lo que me hace mirar el presente con una sensibilidad diferente. Vivimos en un momento excepcional, un calor efímero que permitió la agricultura, las ciudades, la ciencia. Todo esto floreció porque el hielo retrocedió. Es casi poético y a la vez aterrador darse cuenta de cómo toda nuestra historia dependió de esta ruptura climática. Así que al cerrar este último tema, siento que no estoy terminando una explicación, sino abriendo una ventana, porque el regreso del hielo no es un final, sino una continuación. La Tierra ya ha cambiado innumerables veces, y estamos aquí porque nuestros ancestros aprendieron a adaptarse a estos cambios. Quizás la verdadera historia no sea sobre el frío que vendrá, sino sobre cómo seguimos existiendo en medio de ciclos gigantescos que apenas comprendemos. Al concluir esta narración, me doy cuenta de cómo cada capa de hielo, cada fragmento del pasado y cada ciclo orbital constituyen un recordatorio silencioso de que nada en la Tierra es permanente. Incluso me encuentro repitiendo mentalmente esa frase que me ha acompañado desde el comienzo de esta investigación. El clima frío no es un futuro posible, es un futuro inevitable. Esta frase resume la esencia de todo lo que he descubierto y es en ella donde siento el peso y la magnitud de lo que nos espera. Sé que muchos prefieren creer en historias reconfortantes, pero he aprendido a andar por el camino de los hechos, incluso cuando me hielan el corazón. Y a lo largo de este viaje, he comprendido que el mundo que conocemos solo existe porque el hielo ha retrocedido y que un día dará su siguiente paso. No como una amenaza, sino como una continuidad. Como parte de esta danza ancestral que moldea montañas, mares y destinos. Que cada persona lleve consigo el recuerdo de esta frase y haga resonar su eco. El frío siempre vuelve. Porque es en esta comprensión donde reside la verdadera comprensión de este ciclo. No hay drama ni pánico, solo la consciencia de que vivimos en un intervalo precioso entre silencios gigantescos. Y mientras dura este intervalo, seguimos escribiendo nuestra historia, sabiendo que el planeta escribe la suya mucho antes y mucho después de nosotros. Hay algo profundamente hermoso y profundamente aterrador en ello. Y quizás sea precisamente este contraste lo que hace este viaje tan inolvidable.